Namaste, les saluda la maestra Isis de Kenko Purum para traerles el tema la alquimia. La alquimia se refiere al estudio y el desarrollo de diferentes manifestaciones espirituales y astrológicas que se dan en el alma. Es una creencia esotérica y va siempre unida a la transmutación que se da en la materia. Es un tipo de protociencia, en otras palabras, una disciplina filosófica. Está basada en la química, la astrología, la física, la metalúrgica y espiritualismo. También es definida como un tipo de pensamiento especulativo que tiene entre sus principales objetivos el transformar los metales básicos, encontrar cura a las diferentes enfermedades. Desde sus inicios siempre tuvo un carácter místico. Incluso se practicaba la invocación a los dioses y a otras entidades. Por esta razón, esta forma de pensar siempre fue acusada y muchos de sus seguidores fueron quemados vivos por la Inquisición de la Iglesia Católica a finales del siglo XVI. Tuvieron que ocultarse, reuniones secretas y lideradas por Rosencreutz. Hoy día se le conoce con el nombre de el Grupo de Rosa Cruz y aparentemente se mantiene activo hasta la fecha. Durante la Edad Media, los alquimistas se enfocaron en el estudio de las sustancias y soluciones razonables. Específicamente, durante los siglos V y XV, la religión se encargó de opacar esta ciencia, pero en el siglo VII los árabes se encargaron de darle mayor fuerza e importancia. Ya para mediados del siglo XII, la alquimia había tomado mayor importancia en Occidente y poco a poco se fue traduciendo más textos relacionados con esta ciencia. En el Renacimiento y la Edad Media, muchos de los conocimientos aportados por la alquimia empezaron a formar parte de las bases de la química moderna. Entre sus características se encuentran que está muy ligada al campo de la astrología, que tiene como fin el poder perfeccionar los materiales y sustancias, que maneja 4 elementos básicos: fuego, agua, tierra y aire. Que está rodeada de misterio, magia y esoterismo. Es una disciplina espiritual. Su lugar más importante se conoce con el nombre de piedra filosofal. Utiliza un lenguaje de tipo místico y hermético. Cuenta con una gran cantidad de símbolos. Su origen se remonta al siglo III a.C., específicamente en el Antiguo Egipto, en Alejandría. Cuenta la historia que Alejandro Magno había construido un centro de conocimiento en donde se estudiaba una técnica de embalsamamiento y manipulación de metales, pues él estaba muy interesado en la alquimia. Su evolución. Del Antiguo Egipto pasó a la China, al Imperio Romano, Imperio Islámico, la cultura griega, a la filosofía cristiana,
a los alquimistas medievales europeos. Aquí fue en esta época donde se le tomó más en serio, la analizaron, investigaron, vieron sus progresos principalmente en el método científico. Sus símbolos son el oro, los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, el sol, que representa el oro, la piedra filosofal, el caduceo, relacionado con la medicina, el sello de Salomón, que representa la unión de los opuestos, la ley de la alquimia, también conocida como la ley del intercambio equivalente, y es considerada por muchos como una realidad. La ley dice: un hombre no es capaz de lograr nada sin haber primero dado alguna cosa a cambio, algo que tenga el mismo valor que debe perderse. Esta ley es considerada como una ley de intercambio y de hecho es una ley de vida. La alquimia estudia todo lo relacionado con la transmutación de los objetos, la filosofía, la química, la astrología, el espiritualismo y otras ciencias más, principalmente la transformación del oro y la plata. Busca la manera de encontrar el elixir de la vida y los medicamentos que permitan curar las diferentes enfermedades. Se dedica también a estudiar la forma en la que se puede alcanzar la vida eterna. Sus principales usos que se da a la alquimia podemos mencionar la transformación de los metales por medio del calentamiento y refinamiento de los mismos. Entre los importantes hallazgos se encuentran el origen del alcohol, y dieron un importante papel en cuanto al desarrollo de la farmacología. En la actualidad es utilizada en el campo terapéutico, en el cual se han creado varias fórmulas en búsqueda de la transformación de los arquetipos emocionales. Es también utilizada en el campo espiritual, en la astrología, incluso en la medicina. Los principios de la alquimia son los siguientes: principio de mentalismo, principio de correspondencia, principio de polaridad, principio del ritmo, principio de causa y efecto, principio de generación. Los principales descubrimientos que se dieron gracias a la alquimia fueron los siguientes: la destilación, la metalurgia, la pólvora, la transmutación nuclear. Algunos de los más famosos alquimistas de la historia son Zósimo de Panópolis, León, Javier Yves Ayan, Nicolas Flamel, Paracelso, Hermes Trismegisto. La alquimia cambió su nombre por química
durante el periodo del Renacimiento. Muchas teorías surgieron, así como una serie de experimentos e investigaciones realizadas por alquimistas medievales. Lograron establecer a la química como una ciencia. Cuando la química como ciencia empezó a adquirir mayores conocimientos científicos, ambas se separaron. Su importancia radica en que la alquimia es considerada como la precursora de la química, pues además de ser una práctica filosófica muy importante, logró establecer muchas de sus bases en las ciencias modernas, las cuales se mantienen hasta nuestros días. Algunos libros importantes sobre la alquimia son los siguientes: Alquimia tras la piedra. Tras la piedra filosofal por Luis Silva. La alquimia del autor Joaquín Pérez Pariente. Psicología y alquimia. Utopía sobre la alquimia y otras corrientes de transformación por Adam Catmull. Los alquimistas y la búsqueda de la piedra filosofal. Cuando se habla de alquimistas, a menudo se piensa en una especie de pseudo-fantasiosos, pero esta disciplina está estrechamente relacionada con el desarrollo de las ciencias como la química y la farmacia. La piedra filosofal, la panacea, el elixir de la vida eterna, a una fantomática sustancia capaz de obrar todo tipo de milagros, desde transformar metales básicos en preciosos como el oro, hasta conceder la vida eterna. Conseguir la gran obra era el objetivo último de los alquimistas, pero a pesar de ser una pseudociencia, la alquimia basaba sus principios en procesos que al menos en teoría eran posibles. Más que sus supuestos poderes transformadores, el principal interés que despertaba la alquimia provenía de los tratados de filósofos de la Grecia clásica, que hablaban de una panacea, es decir, una medicina para todos los males, que se obtenía preparando una infusión con polvo de piedra filosofal. Algunos la llamaban de elixir de la vida.
con descripciones tan fantasiosas como que al beberla se caía la piel, el pelo, las uñas, y debajo de ellos emergía un cuerpo joven y sano, libre de cualquier achaque o enfermedad que padeciera anteriormente. Los más aventurados incluso afirmaban que después de beber el líquido ya no se necesitaba ingerir ningún alimento y el individuo se volvía inmortal. Paracelso despojó a la alquimia de su componente mágico y dio el primer paso a la aproximación científica, lo que se considera el nacimiento de la farmacia moderna. La alquimia también es vista como el arte de transmutar el sufrimiento en sabiduría. Es comprender la capacidad de adaptación y transformación que todos pueden resultar realmente útil. Hay que prestar atención, pues nos muestra cómo identificar las creencias que nos hacen vivir la vida como un bucle, la vida que queremos vivir. Se trata de una transformación interna y los cambios se van a ver en nuestras manifestaciones, en nuestros actos. Es de dentro para afuera. La actitud mental que debemos tomar ante las dificultades es lo más importante para transformar el sufrimiento en cambio. Además, las claves que nos permitan recuperar la capacidad de elegir cómo queremos vivir nuestras expectativas, nuestras experiencias, y eso va de cada uno del ser humano. Aumenta el bienestar emocional. Es introspectiva, acerca a tus orígenes y a tus raíces. Puedes aplicarlo en cualquier área de tu vida. Tanto personal como profesional. Aquel que quiere interpretar que han escrito los otros alquimistas se perderá en los pasadizos de un laberinto del que nunca podrá salir. Artefios. Un ejemplo de alquimia espiritual. Un hombre que trabajó desde niño por necesidad puede guardar mucha amargura, tristeza, traumas, heridas de la infancia, etc. Porque todavía percibe su pasado como algo muy doloroso. No lo sé. En este caso, si este hombre, con ayuda de los profesionales correspondientes a su área mental y emocional, logra transformar su mirada, o sea,
alquimia, va a reconocer sus aprendizajes y dones que ha desarrollado a lo largo del tiempo. Va a ver la vida con otra perspectiva y no solamente los momentos negativos que ha vivido, sino también va a empezar a valorar esas experiencias automáticamente y las transforma en oro. Tú eres un alquimista, haz oro de ti mismo. Es una frase de William Shakespeare. Y si ese oro siempre estuvo accesible y solo espera a que lo descubramos para obtenerlo, ¿te has puesto a pensar? Al inicio de nuestras vidas, partimos de la totalidad, aquel lugar que habitamos, ángeles, ni miedos ni creencias. La naturaleza era más pura y genuina. Con el tiempo y el desarrollo, en una determinada cultura familiar y social, redujimos nuestra experiencia vital a una experiencia dual, poniéndonos barreras y limitaciones en nuestra concepción del mundo. Todo esto es creación mental. Realmente no hay nada que nos pueda impedir avanzar y superarnos. En consecuencia, creamos una realidad particular donde tomaron forma y veracidad conceptos abstractos, inventados, como la soledad, el castigo, la culpa, el miedo, la enfermedad, etc. Simbólicamente podríamos decir que nos fuimos degradando y nuestra naturaleza, que era pura y saludable, se fue convirtiendo en una sustancia llena de impurezas que vemos reflejada en cada neurosis, sufrimiento o conflicto que experimentamos en lo que percibimos como nuestra realidad. Más aquí les hago hincapié, lo percibimos de acuerdo a nuestras experiencias, más realmente en esta tercera dimensión no es una dimensión definitiva ni el hogar definitivo en el que vamos a estar para siempre. Solo es una percepción equivocada. Es necesario poner el foco en nuestro interior. Lo más importante es ser conscientes de que ninguna transformación es posible sin sacar a la luz lo guardado en la oscuridad, o sea, nuestras sombras, aquello que nos negamos a reconocer en nosotros mismos, que nos avergüenza, que nos duele. El proceso alquímico de la psique humana consiste en ser capaces de integrar todos estos aspectos, convirtiendo las dificultades y carencias en evolución para permitirnos alcanzar nuestro máximo potencial. Por lo tanto, la alquimia nos muestra simbólicamente el camino que invita al ser humano a regresar a su auténtica naturaleza, a la conciencia de su unidad. Cada persona es una manifestación única del todo, ya que cada rama es una extensión particular del árbol. Alan Watts.
Nada externo a nosotros puede salvarnos, así como nada externo a nosotros puede dañarnos. Esto se conoce como conciencia de unidad. En este sentido, el proceso alquímico habla del proceso de individualización del ser humano, que da paso al oro interior, al ser completo, a la unidad. Es un ser divino y su origen es divino. El ego es el protagonista central de la conciencia, el portador absoluto de la personalidad, que nos hace olvidar nuestra auténtica naturaleza de seres humanos y divinos. Hay que prestar gran atención al ego y ver de qué lado y para qué lado nos está manejando o manipulando, pues nosotros somos los dueños de nuestras vidas y nosotros somos los que tenemos conciencia y manejamos este cuerpo que se nos fue prestado. Manejamos esta mente y nuestras emociones a través de nuestra inteligencia. Es importante comprender que siempre van a existir experiencias de dolor, de rechazo, de frustración, de impotencia, situaciones problemáticas, inclusive la pérdida de seres amados. Ningún ser humano está exento de vivir situaciones difíciles. Sin embargo, la diferencia radica en que unos y otros tienen la capacidad para elaborar formas constructivas de vivir cada experiencia, de transformar su dolor en evolución. Podemos convertir nuestro pesado fardo o plomo en valioso oro para uno de nosotros. Todos tenemos nuestros momentos, nuestros procesos. Nadie puede acelerar el proceso de aprendizaje y evolución de ningún ser humano. Y tampoco nadie puede intervenir mientras no sea llamado, invitado o no se le pida auxilio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado para no invadir el espacio y la vida de nuestros hermanos. Como verán, la alquimia no solo se aplica en el uso de encontrar la piedra filosofal, sino también su campo es muy amplio. Y nos deja muchas enseñanzas y muchas incógnitas para descifrar en nuestra vida diaria, en la espiritualidad y en otras áreas de la vida importantes como la medicina, por ejemplo. Se dan cuenta que la vida cada vez nos sorprende más y más y cada vez quedamos maravillados con nuestras experiencias que vamos viviendo diariamente aquí en este planeta llamado Tierra. Pues no paremos de vivir estas experiencias porque nos enriquecen y nos hacen evolucionar. Gratitud eterna al Creador. Gracias, gracias, gracias. Y para vosotros, bendiciones eternas, bendiciones divinas. Namaste.